Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Vamos a dar inicio a la última jornada del Congreso de Educación para el Desarrollo. Comenzamos esta jornada con el visionado de un cortometraje que se titula Vinca y la gran idea, que seguro que muchos de vosotros y vosotras lo conocéis. Es un cortometraje dirigido por un director español, Javier Fesser. Fue nominado en el 2007 al Oscar como mejor cortometraje. Tiene una duración de 30 minutos. Y bueno, lo que viene a decir un poco en líneas generales es la importancia de una educación tanto para niños como para niñas. Es muy apropiado para trabajar en el ámbito de la escuela y en el ámbito pedagógico, que sé que muchos de los que estáis aquí estáis vinculados a la educación, porque aborda muchos temas transversales: el derecho de los niños, la interculturalidad, la igualdad de género, justicia social, participación y cambio social, entre otros temas. Deciros también que forma parte de una de las 5 historias de una película que se llama El mundo a cada rato, que bueno, los 5 directores realizan en esa película 5 historias, cuentan sobre las necesidades de diferentes niños en diferentes países en colaboración con UNICEF, y una de ellas es Vinca y la gran idea. Si os parece, ahora vamos al cortometraje y luego procedo a presentaros a los ponentes que van a hablar sobre el cortometraje y luego tenéis el turno de palabra, ¿vale? Vamos a comenzar con el turno de intervenciones. Vamos a hacer las intervenciones seguidas y luego pasaremos a la ronda de preguntas. En primer lugar, voy a presentar a Juan Benito Martínez, es doctor en Pedagogía por la Universidad de Murcia y máster en Educación Social y Animación Sociocultural por la Universidad de Sevilla, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia y de la Facultad de Trabajo Social de la misma universidad, en la que imparte varias asignaturas, entre las que destaca por la temática que hoy hay aquí: Educación para la Paz y la Ciudadanía, Educación Intercultural e Intervención Socioeducativa. Además, es secretario de la Facultad de Trabajo Social y del Observatorio de Exclusión Social de la Universidad de Murcia. Es director en Murcia también del Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación y bueno, ha hecho un sinfín de publicaciones, artículos, revistas y libros relacionados con las temáticas transversales de educación para la ciudadanía, exclusión social, etc. Sin más, tienes la palabra, Juan Benito. Buenas tardes. Ya se ve que la presentación se exagera, en este caso mucho, se ha exagerado mucho, todo por la intimidad, etc. Estamos entre amigos, eso siempre se trata. Buenas tardes. En primer lugar, ya que estoy hablando de amigos, pues agradecer que se me haya dado la oportunidad un año más, pues de estar en este congreso que lleva por título Hacia un desarrollo de comunidad, realizado por nuestros amigos del Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación, y teniendo como participantes a mis 2 buenas y compañeras amigas con las que he compartido experiencias personales y profesionales interesantes, tanto aquí en el Oviedo, España, como en Pachuca de Soto, México. Y a todos ustedes. Una mesa redonda que está situada en temas que se han abordado ya o se van a abordar, como escuelas para la democracia, la educación para el desarrollo o vulnerabilidad y exclusión. El título de la comunicación yo le he dado la gran idea, la respuesta desde el compromiso cívico, porque para no repetir lo que hemos visto en el corto, pues me centraré en esa gran idea que para mí, y ya lo adelanto, es la reacción desde la responsabilidad, desde el compromiso socioeducativo y cívico-político, abandonando la convicción y la decisión de que debemos aceptar pasiva, sumisa, a veces hasta ciegamente, todo cuanto ocurre a nuestro alrededor, sin hacer nada en favor de un mundo más equitativo, solidario, más democrático, más inclusivo, más en relación con los rasgos de la cultura de la paz. Y vemos cómo en este sentido se refleja en el corto cuando dice aportar un grano de arena, desde 2 visiones diferentes de 2 amigos jóvenes.
yo lo interpreto este compromiso desde la triple perspectiva que creo que compartimos todos o casi todos los que estamos aquí. Y creo que es importante. Uno es que somos universitarios, quizás algunos preuniversitarios, si no lo importa. Somos o pronto seremos profesionales, muchos de los que estamos aquí de la educación. Y por último, que somos universitarios y profesionales, somos ciudadanos democráticos. Y esto implica una triple responsabilidad para con los temas que estamos tratando, que vamos a abordar. Y también entendiendo desde la coherencia necesaria entre los modelos que debe haber entre los modelos de educación, los modelos de participación y los modelos de desarrollo. Sobre la educación, decir que como ocurre después de los grandes conflictos bélicos, se suele mirar a la escuela, a la educación, diciendo aquello de que esto no pueda volver a ocurrir, o si solo dependiese de la escuela, de la educación, la gestión y la transformación positiva y constructiva de los problemas a superar. Pero es que a veces he entendido, ya que estamos, creo que hay el alumnado de la Facultad de Educación también aquí, en ese utopismo pedagógico, sobre todo de la escuela nueva, no puede alejarnos de posicionarnos sobre las posibilidades, pero también sobre los límites de la educación. Y en ese sentido, centrarnos en la intención socioeducativa, en los objetivos. Pongamos un ejemplo breve. ¿Solo educar para que nuestros hijos sean maestros y médicos? ¿Qué tipo de maestros? ¿Qué tipo de médicos? Y para ser ciudadanos para la equidad. Cualquier, en definitiva, cualquier ciudadano, cualquier educación, cualquier progreso. Decía la protagonista, porque quiero ser mujer sabia de Estado, es una cosa que me implicaría muchísimo. Lo cual me recuerda a la necesaria, y luego podemos detenerlo, relación entre democracia y educación, o entre educación y ciudadanía. Una antigua y necesaria relación, porque la ciudadanía requiere la aplicación de los derechos de educación, y para ejercer la ciudadanía necesitamos de educación, porque a ejercer la ciudadanía se aprende, como ejercer la democracia se aprende. Y esto contrasta con lo que hemos oído. Yo soy el que manda, mi hija no vaya a la escuela, lo que tiene que ver con uno de los rasgos básicos de la cultura de la violencia, el patriarcado y la mística de la masculinidad. Y esto a su vez me lleva a hablar del papel de la universidad, más concretamente en el nuevo, o no tan nuevo, espacio europeo de la educación superior, en relación con lo que acabamos de citar, en tanto que universitarios, en tanto que agencia de formación profesional y en tanto que educadora, y así se le pide, educadora de ciudadanía plural y democrática. Más concretamente hablaríamos de eso que se ha dado a llamar las educaciones finalistas. Había la compañera mía citado algunas: educación para la paz, educación intercultural, educación para la ciudadanía plural y democrática, la educación para el desarrollo. Yo creo que podemos coincidir con Labrador en que la cultura de la paz es el espacio socioeducativo adecuado para la ciudadanía. O podemos coincidir también, como dicen algunos autores, en que la educación para el desarrollo ha estado vinculada a la educación para la ciudadanía global y ha tomado varios nombres, pero todos hacen hincapié en la comprensión entre los pueblos y las culturas, en el aprendizaje de las relaciones internacionales y los problemas globales. Estamos hablando, por ejemplo, de la pobreza, la exclusión, el deterioro ambiental. En España, la educación para el desarrollo se ha configurado como un concepto amplio, sujeto a la evolución de la educación y al propio concepto de desarrollo. En ese sentido, creo que es oportuno solamente reseñar que desde la perspectiva de desarrollo, la educación para el desarrollo ha estado concebida como un proceso de transformaciones encaminadas a la generación de capacidades y oportunidades para el conjunto de la humanidad, pero también
para la promoción de una ciudadanía global consciente y comprometida. Consecuentemente, desde la perspectiva educativa, la educación para el desarrollo se trata de una línea pedagógica ligada a la educación intercultural, bajo el enfoque de los derechos humanos y la cultura de la paz. Por lo tanto, estamos hablando de una educación como un instrumento que sirva como un proceso capaz, educativo, por supuesto, capaz de promover el desarrollo en la medida en que favorece una ciudadanía con conciencia global y la capacita para que desde sus acciones promueva un desarrollo humano. Esto también implicaría a la universidad, en tanto que tiene una responsabilidad al respecto. Dicho de otra manera, ¿hasta qué punto esta educación comienza ya un sendero de aproximación a enfoques educativos transformadores? Es decir, superar un discurso más técnico por uno más ético transformador. La verdad es que hablar de ciudadanía es imposible si no la acompañamos de una idea de sociedad, de qué sociedad es. Por eso lo importante no es solamente qué ciudadano, qué ciudadanía, qué educación para la ciudadanía, sino en definitiva qué educación para qué tipo de sociedad. Y por eso discutir de ciudadanía y democracia es discutir de política y sobre todo de las condiciones de posibilidad de participación efectiva en la vida social. Por eso insistí en que para mí la idea, la gran idea, es la respuesta desde el compromiso. Por ejemplo, como lo hace el padre. Recuerdo una frase: mi padre dice que todos los niños del mundo tienen el derecho a educarse en un espíritu de amistad, de tolerancia, de paz y de fraternidad, incluso los niños de edad. Mi padre dice que debemos aprender del comportamiento de los pájaros. Los pájaros cada uno tiene su puesto de tierra, pero trabajan en asociación por lo que les gusta ayudarse y sobre todo les gusta estar juntos, porque todos somos personas. Y mientras hay otros modelos de progreso, los europeos obtienen tantos beneficios que ya no necesitan preocuparse los unos de los otros. Y termino con una pregunta que creo que es también pertinente, si me permiten así, y es: ¿y ahora qué? Hemos descubierto o hemos confirmado el papel importante de la imaginación, los fuegos artificiales, las palmeras, que no es tan malo tener pájaros en la cabeza, como se dice reiteradamente, que lo importante es tener algo que celebrar.
hemos comprobado, constatado, confirmado que todos pueden incluso bailar, participar. También los discapacitados, una escena preciosa. Pero la otra opción es la tercera cosa que le dice Somit, Leo literalmente. Y toda esa riqueza les permite además tener armas para luchar contra el miedo a perder su belleza, el concepto de seguridad que tenemos. Pero lo más importante dentro de él, y ahora aquí, es la carta. La carta. Y dentro de la carta yo destacaría también, y me veo en la obligación de responder, desde mi compromiso. Voy terminando. Es claro que el desarrollo pleno de las sociedades democráticas requiere inexorablemente ciudadanos con valores éticos, responsabilidad social y competencias cívicas, con la plena conciencia de los problemas culturales, ambientales y sociales que nos afectan. En este ambicioso reto, la educación social, yo vengo del mundo de la educación social, y las universidades deben ser entes creadoras de cultura, espacios para la participación y motor de innovación. La tarea de la educación reside en la superación de esa cultura insolidaria y en la transformación del individuo en ciudadano mediante la práctica de la solidaridad. Solo el esfuerzo ante el deber ser puede hacer realidad la solidaridad entre los miembros de un colectivo humano. Porque la formación de ciudadanos no es una herencia, sino una tarea de vida. En suma, voy a acabarlo, hablar y debatir sobre democracia y ciudadanía nos ofrece la oportunidad de debatir qué educación y qué sociedad son necesarias. Bueno, lo tengo escrito, lo voy a leer de lo original. En definitiva, acabaré con una frase de Majó que decía: los ciudadanos del futuro deberán aprender que tienen un compromiso muy estrecho con su comunidad más próxima, pero que los problemas de todo el mundo son también sus problemas. Hay que conocer bien las propias raíces, pero hay que tener una clara conciencia de los problemas globales. No hay que perder la identidad, pero ha dejado de ser posible vivir en una isla. Muchas gracias por la atención. Vamos a dar paso a la siguiente intervención. Os presento a mi derecha Coralia Pérez Maya, es doctor en Ciencias Pedagógicas por la Universidad de Kiev, de Ucrania. Es profesora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde ejerce también la coordinación del programa de la especialidad en docencia y líder del cuerpo académico de evaluación, planificación y desarrollo curricular. Orienta un poco su investigación y sus publicaciones a las temáticas vinculadas a los ejes transversales del currículum y a la intervención socioeducativa y al desarrollo curricular. Sin más, tienes la palabra, Coralia. Buenas tardes para todos y todas. Nuevamente reitero mi agradecimiento por encontrarme en este evento. Nosotros vamos a hacer algunos comentarios, tomando en consideración que ustedes tienen los propios y que de hacer la actividad un poco más participativa, me preguntaría cuál es la gran idea. ¿Hay una sola idea? ¿O hay varias grandes ideas? Que por supuesto son retomadas en alguna exposición del doctor Benito. Habría que contextualizar a partir de qué nosotros consideramos que hay una gran idea o hay varias ideas. Yo siempre me voy más para la parte de la pedagogía, la parte didáctica. Y si viéramos el fin, como acabamos de ver, yo expreso que hay varias grandes ideas. Como por ejemplo, una gran idea es cuando se compara el cine con los pájaros.
que toman lo bueno del norte y lo bueno del sur. Como dice Arjona, el sur fuera el norte y el norte fuera el sur, ¿no? O sea, esa es una gran idea, tener esas vivencias, esas carencias que tiene el sur y ver qué haríamos cuando tengamos la riqueza que tiene el norte. Una gran idea es tener una escuela inclusiva. Sabemos que todavía no logramos tener una escuela inclusiva. Se habla desde la pedagogía, se hacen intentos, pero en realidad no se logra esa escuela multicultural, esa escuela inclusiva. Hay también la parte que nosotros pensamos también que ahí es una gran idea, es, digamos, cuando lo que se plantea, la educación para la paz. Se insiste mucho cuando se habla de que los niños deben educarse, tener derecho a educarse en un mundo de paz, en un mundo feliz. Eso es una gran idea también. Cuando se retoma también las consecuencias que ha tenido el progreso, ¿no?, las implicaciones que ha tenido para el medio ambiente, eso también es una gran idea por la cual estamos apostando, porque no hemos logrado mantener el medio ambiente. Y así podemos también ver grandes ideas, cuando los niños dicen, esa no es el África que nosotros queremos, donde las mujeres estén en la casa para cuidar a los niños, esa también es una gran idea. O sea que el cortometraje nos presenta varias grandes ideas por las cuales todavía luchamos en el día de hoy por una sociedad en paz, una educación para el desarrollo, que son todavía grandes ideas. Y hay una que es trascendente, que es aportar nuestro granito de arena. O sea, no quedarnos nada más en el discurso y la gran idea, sino también en la acción, en la transformación, como lo plantea Freire desde su postura. Yo hago un análisis didáctico del film, como decía Noeca, que es uno de la Facultad de Ciencia y Educación, y yo veo toda actividad como objetivo. Cuando se seleccionó este video, este reportaje que tenemos aquí, pues se seleccionó con una intención. Solo lo saben los que lo seleccionaron. El que filmó el video también tuvo una intención, solo él lo sabe, y nosotros también lo vimos con una intención, a partir de la temática del Congreso, que es el desarrollo educativo. Por lo tanto, hay todo un objetivo que está planteado en el material que acabamos de observar, que es precisamente la gran idea. Yo creo que hay grandes ideas en todo. Hay un objetivo, hay un contenido. ¿Cuál es ese contenido? La gran idea, que hay que ir a descubrir. No creo que esté tan explícito, sino que hay varias grandes ideas que se van entretejiendo en toda la posición que asume el director del material. También vemos que hay una metodología que se nos presenta. Yo creo que la metodología que trata de presentarnos es como problematizar a partir de un contexto que no conocemos cuál es la gran idea que nos está generando un instituto. La gran idea es adoptar un niño blanco que vive en condición de pobreza, podrá transformar nuestra comunidad, podrá transformar el mundo. O hay que aportar un granito de arena y con cada granito de arena vamos transformando el mundo. Entonces, por lo tanto, consideramos que hay todo un método de análisis ahí de aprendizaje y de enseñanza que nos permite meditar más allá de lo que nos presenta el film. Digamos también que es utilizado, por supuesto, el medio por el cual todos estuvimos aquí presentes. También, por supuesto, hay una evaluación. Hay una evaluación que cierra precisamente con el cine que se hace con los pájaros de toda la propuesta. No todos vimos cómo viven, en qué condiciones viven, y al final, pues, el planteamiento que se hace. Los niños jugando, los niños felices, a pesar de estar en condiciones de pobreza, pues hay que seguir luchando por un mundo de felicidad. Entonces, nosotros vemos que hay referentes contextuales muy importantes. Yo digo que un problema que yo tengo, que a pesar de ser, uno dice que ascendiente, otro que descendiente, no sé, de África, como ustedes observan, pues sin embargo también un poco no conozco el contexto de África. Sin embargo, después retomaré mi experiencia a partir de ese contexto africano.
En la familia observamos que se manejan muy bien los diferentes contextos que hay en el film, ¿no? La familia, la escuela, la comunidad, son grandes contextos que hay que tener en cuenta. El país, ¿no?, donde se desarrolla. En la familia vemos los usos, en la costumbre, la discriminación hacia la mujer de la casa, el abuso que se hace precisamente, el maltrato que recibe la mujer. En la escuela pues se trata de hacer, cambia, digamos, lo que todos deseamos en los momentos actuales. El video está filmado en el 2007, sin embargo ya en esa época se cuestiona todavía el papel de la escuela. Somos escuelas reproductoras que nos mantenemos inactivos, no hacemos nada para cambiar, y sin embargo ahí se le da un valor agregado a la escuela, desde lo que tienen esa carencia de que no pueden ir a la escuela. En la escuela todavía se aprende, se dice en el 2007. Hoy en día nos cuestionamos si en la escuela se aprende o se aprende en las comunidades de aprendizaje que no están precisamente a veces desde la escuela. Y entonces vemos toda una apuesta que se hace desde la escuela, que se plantea desde un maestro, lo que un maestro puede ser. Todavía en el 2007, cuando se plantea un trabajo inclusivo, un trabajo vinculado, el estudio con el trabajo, un trabajo desde la escuela para resolver problemáticas de la comunidad, pues esa es precisamente la escuela que se desearía tener, ¿no? Es también una gran idea, una escuela transformadora, como bien está planteado en la pedagogía de la transformación. Pero hay también trabajo colaborativo, se observa como que es un aula multigrado, ¿no?, donde hay niños de diferentes edades, lo cual también es loable por el trabajo que hace el maestro. De la comunidad pues ya vemos que las mujeres cómo se unen, cómo son capaces de unirse, respetarse la diferencia, a pesar de estar en condiciones de pobreza. Lo que a veces no hacemos, lo que no estamos en esas condiciones de extrema pobreza, como se dice. Bueno, por sus usos, sus costumbres, a pesar de esas condiciones de pobreza, hay el deseo de saber leer y escribir, y se pone en caso, ¿no?, cómo realmente por no saber leer, porque no se va a la escuela, pues cómo precisamente pues se roba, a la señora que va a vender su producto se le engaña. Hoy en día el engaño tiene otros medios que no nos prepara la escuela, que nos clonan la tarjeta, nos venden, nos dan unos créditos, nos bancos de letras chiquitas que no sabemos ni que ya en la escuela ya no nos preparan ni para eso. Pero en aquel momento se rechaza desde la escuela que realmente nos prepara para poder estar en el mundo laboral. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esos ambientes, le decía, esos contextos, le decía un poco, digamos, yo me ubicaba y bueno, sí, insiste que todos tengan derecho a educarse. Y yo regreso a mi país, el cubano, cuando el 59 triunfa la revolución, a pesar de todo lo que se critica, nos dice Fidel Castro: lee, no creas. Y la educación se hace gratuita, todos tenemos derecho a educar. Yo no hubiera podido llegar después del bachillerato nada, y llegué hasta hacer hasta doctorado. Fíjense usted, negra, de familia pobre, mi papá trabajaba de bracero en los puertos de Cuba. ¿Por qué? Porque fue la revolución. Pero yo digo también, pero hay también, no solamente todos tienen derecho a educarse, sino también que se llama también a saber aprovechar las condiciones que nos dan la educación. Por eso también es una gran idea que está aquí en el film. No es solamente que todos tengan derecho a educarse, también hay que prepararnos para aprovechar esas condiciones de educarnos. Si vamos ahora, que ya han pasado 50 y tantos años de revolución, ¿y qué vemos? Y lo observo en mi propia familia. ¿Cuántos de la raza negra llegan hoy en día a la universidad? ¿Cuántos tienen grado de doctor? Siendo la educación gratuita como el bien. Entonces no es solamente tener el derecho, sino también hay que aprovechar el derecho. Por eso yo digo que aquí se refleja una gran idea, sí, precisamente el derecho a la educación es un gran derecho, precisamente que todos tenemos, pero también hay que prepararse para aprovechar esas condiciones. Y por eso también una gran idea es que Vinta y su papá no se quedan adormecidos, no se quedan sin hacer nada en el mundo que les tocó vivir. No hay un determinismo planteado ahí. Se busca la transformación, se busca el cambio. Eso también es
validez. Y por lo consiguiente, nosotros quisiéramos cerrar con una frase de Carlos Galeano, escritor y periodista uruguayo. Dice: la utopía está en el horizonte, camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos, y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? ¿Para qué sirve la gran idea? Para eso sirve, para caminar. Por lo tanto, hay que caminar para llegar al horizonte. Muchas gracias. Gracias, Coralia, por la intervención. Vamos a dar paso a la última intervención de esta mesa redonda. Voy a presentar a la ponente. Se llama Maricruz Chombarreiro. Maricruz Chombarreiro es doctora en Pedagogía por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en México, y especialista en desarrollo cognitivo. Es jefa del área académica de Ciencias de la Educación del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades equivale aquí en Oviedo a la Facultad de Educación y Formación del Profesorado, creo que se llamaba, para que os hagáis una idea, como varía de país a país. Ha sido secretaria del Colegio de Psicólogos del Estado de Hidalgo, en México, y ha coordinado el programa de creación de la licenciatura en Psicología en el Estado de Hidalgo. Su actividad docente e investigadora gira en torno a temáticas vinculadas al desarrollo cognitivo, educación social y acción tutorial. Sin más, tienes la palabra, Maricruz. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y quiero sumarme al agradecimiento que hace Juan Benito y la doctora Coralia Pérez Maya al Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación por hacernos la invitación a México y participar en este magno evento que cada año se realiza. Felicitaciones a los organizadores. Por otro lado, poder mencionar que la Universidad Autónoma de Hidalgo, el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, y específicamente el área académica de Ciencias de la Educación que yo represento, estamos muy vinculados con este instituto y agradecemos mucho la relación que hemos tenido muy cercana con el director internacional, el doctor Román García Fernández, con quien hemos desarrollado muchos trabajos académicos. Y sin más preámbulo, quiero enfatizar qué es lo que puedo apreciar en las reflexiones que yo puedo tener sobre este material tan extraordinario que acabamos de observar. Yo quiero enfatizar el asunto de la desigualdad que existe o la desigualdad en función del acceso a la educación que tienen hombres y mujeres. Y quisiera contextualizarlo en mi país. En mi país, con el primer secretario de Educación, que fue Vasconcelos, se hizo un proyecto muy interesante de alfabetización. Este proyecto de alfabetización tenía un documento muy importante que, si lo logran encontrar, se llama la Cartilla Moral de Alfonso Reyes. Es un documento extraordinario que se les repartía a las personas que iban a ir a las comunidades en donde existían campesinos para poder incursionar en este proceso de alfabetización. Fue muy interesante porque después nos encontramos en el libro de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, que también lo tienen que leer, un apartado muy interesante en donde Octavio Paz menciona que, si bien es cierto hubo un proceso de alfabetización, pues resulta que el campesino aprendió a leer y escribir, pero que todavía guardaba todos esos esquemas de conducta en donde no se le permitía a la mujer, a las hijas estudiar, sino simplemente pues podían serlo los hijos, ¿no? Entonces ese proceso en lo personal, mis abuelas lo vivieron, el no poder tener acceso a la educación. Lo bueno que tenemos una figura en Sor Pananés de la Cruz, que es emancipadora, y ella sí pudo estudiar, pero bueno, haciéndose
pues ustedes saben que ella tuvo que ingresar a un convento para poder leer, ¿no? Entonces lo vivimos. Lo que estaba pasando en este video, pues lo hemos vivido en otras naciones. Hecha esta introducción, yo les he dividido en 4 apartados la posibilidad de dar una reflexión. Y el primer apartado es darles algunos datos de la entidad en la que yo estoy, que es el estado Hidalgo, que es una provincia de México, para darles cuenta de los datos de esa desigualdad en el acceso a la educación, y por eso están las tablas. Luego, poderles platicar un poco de cuáles son esas estrategias que México está tratando de desarrollar como política educativa para lograr abatir, entre otras cosas, esa desigualdad en el acceso. Algunos documentos. Luego, cómo nos ven o cómo nos han evaluado de fuera. ¿Qué dice la OCDE de nosotros con respecto a estos temas educativos? En el último informe que acaban de presentar, que se llama ¿Cómo va la vida?, y que lo pueden encontrar en internet. ¿Qué dice sobre México? ¿Qué cosas hay? Y finalmente, una parafraseo de una entrevista de un especialista que se llama Bernardo Krisber, que hace una reflexión impresionante sobre por qué las cosas están sucediendo así en el mundo, y que comparto mucho y por eso me adhiero profundamente a ese. Sin más, vamos a ver estas tablas y yo se las coloco aquí enfrente. Estamos hablando de una entidad que se llama, es el estado de Hidalgo. El estado de Hidalgo está a 45 minutos del Distrito Federal, de la gran capital de México. Y entonces esta tabla habla de la matriculación por grupo de edad. En México, la situación de tipo educativa está dividida en educación básica y en educación superior. Para nosotros todo lo que es educación básica está en preescolar, la primaria, la secundaria y en la educación media superior, a la que le llaman el bachillerato. Entonces todo esto para nosotros es educación básica. ¿Qué observamos aquí? Bueno, estos datos son obtenidos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que es uno de los institutos más importantes de la nación mexicana y que pues ha tenido bastantes controversias porque ha hecho una evaluación de los profesores y de ahí se ha desatado toda una serie de comentarios de los profesores normalistas en torno a esta evaluación. Sin embargo, bueno, los datos que obtienen pues son válidos. ¿Qué vemos aquí? Bueno, pues estos datos nos hablan de niveles elevados de niños y niñas no matriculados en el nivel preescolar. Aquí no hay niños matriculados, ¿no? Tanto en la primaria, bueno, pues las cosas, la demanda de servicio pues está equilibrada, pero el problema se vuelve a acentuar en lo que es la educación media superior. Ahí hay niños no matriculados. ¿Qué están haciendo? Pues seguramente están en las calles, están trabajando, hay muchos datos al respecto. ¿Qué otra tabla? Bueno, en esta tabla de sección por género, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en cuanto a equidad de género, los datos demuestran que en educación secundaria son las mujeres las que más permanecen y lo mismo sucede en la educación media superior. O sea, ellas están en las secundarias estudiando y están en los bachilleratos estudiando. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ya pasan a la universidad y luego en ese trayecto de la universidad, a dónde quedan y a dónde están? No todas ellas logran titularse, no todas logran acceder, ¿no? Esto es lo que está sucediendo. En esta tabla, tasa de aprobación por nivel educativo, estamos hablando del nivel básico, primaria, secundaria y media superior, ¿no? Bueno, pues los datos disminuyen, vean ustedes, conforme avanzan los estudiantes en los diferentes niveles, siendo la educación media superior el de menor nivel. Quiere decir que los jóvenes empiezan muy bien y de repente va bajando pues a tasa de aprobación de los jóvenes, ¿no? Aquí es una tabla un poquito más compleja, que son indicadores educativos y aspectos generales. Aquí estamos hablando por sexo, desde el año 2000, 2005 hasta 2010, que ha pasado en la población de más de 15 años de edad, qué población tenemos,
cuánta población de ella está sin instrucción. Aquí podemos ver datos muy interesantes con respecto al género, ¿no? Por primaria incompleta, ¿quiénes por género tienen esta característica? Primaria completa, ¿quiénes? Secundarias, incompleta y completa, medio superior y superior. Bueno, todo esto, bueno, pues demuestra que son las mujeres quienes tienen menos acceso a la educación. Eso en mi estado. Yo creo que puede ser un ejemplo, ¿no?, de lo que puede estar sucediendo en mi país. ¿Qué se supone o qué políticas se están tratando de instrumentar o qué estrategias son las que los diversos teóricos mexicanos, expertos mexicanos consideran que se deben de realizar para abatir estas cuestiones? Ahí estoy, bueno, ya volví a poner la película. Bueno, en un artículo muy interesante que se llama Retos de la Educación Superior en México, que escribió Enrique Fernández Pasa, que ahora es el rector del Politécnico Nacional, después de que el Politécnico Nacional estuvo en una crisis muy fuerte, él habla de que hay 6 ejes estratégicos que tenemos nosotros que cuidar o que desarrollar en México para poder lograr abatir, entre otras cosas, este tipo de cuestiones. Punto número 1, la cobertura. En primer lugar, se atiende a 3 millones de estudiantes en México. Quiere decir esto que la tercera parte de los jóvenes no están en el ámbito educativo. Algo está sucediendo, pero no está. Entonces, es necesario ampliar la cobertura. Hay un exceso de demanda en lo que es en carreras que tienen ya saturado el mercado laboral, es decir, nos está faltando orientación vocacional en estos jóvenes. Y en toda la nación el asunto de la cobertura es muy heterogéneo. Mientras en la Ciudad de México hay un 60%, o sea, en el DF, de cobertura, en una entidad muy alejada que es Chiapas, solamente hay un 15% de cobertura. Entonces, tan heterogéneo es el asunto que tenemos que hacer algo. Una de las cuestiones como meta es, punto número 1, ampliar las oportunidades en las instituciones de educación superior que ya existen, las que ya existen.
los insumos. Evaluar los insumos es matrícula, profesorado, aprendizaje, eso es lo que se evalúa. Pero entonces tenemos que ir hacia evaluar los impactos. ¿Cuáles son los impactos, no? ¿Cuál es la construcción de saberes? ¿Qué hay con la empleabilidad? ¿Qué hay con la contribución al desarrollo local, regional y nacional de esos procesos educativos? ¿Cuál es el impacto realmente de los jóvenes? Siguiente estrategia, la vinculación. Es formación profesional de alta calidad, es decir, generación de conocimiento socialmente útil. ¿Para qué estamos enseñando cosas en las escuelas que los jóvenes no alcanzan a interpretar? ¿Qué les puede servir en ese momento, ¿no? El alumno tiene que estar vinculado con su entorno inmediato. Entender ese entorno inmediato y esos saberes va a hacer que pueda tener esa posibilidad de solucionar estas cuestiones que está viendo de inmediato como una problemática. Bien, generar polos regionales y redes de investigación y desarrollo tecnológico, eso es fundamental. Y hacer alianzas con universidades extranjeras. ¿Para qué? Para que en un momento determinado se puedan recibir créditos, es decir, que un alumno pueda moverse en otras instituciones, y entonces lo que estudie en otra institución sean válidos los créditos para que tú puedas terminar tu carrera en esta institución, ¿no? O el hecho de que el reconocimiento de estudios venga de otra universidad. Yo puedo iniciar aquí mi carrera, pero a lo mejor termino mi carrera en otra universidad que tiene un campo disciplinar más abierto en ese tema que yo me quiero esforzar. Entonces estas son como los grandes ideas. Nos interesan mucho los intercambios académicos, o sea, que vayan alumnos, que vayan profesores, pero que también los profesores salgan y también los alumnos puedan salir para tener diferentes experiencias. La oferta conjunta de programas educativos, es decir, que si nosotros tenemos un programa educativo de excelencia o tenemos varios programas educativos de excelencia, poderlos compartir con otras universidades para que conjuntamente estemos formando en diferentes partes del mundo a un conjunto de personas que quieren estudiar esas temáticas y bueno, la titulación se puede dar desde mi universidad, desde otra universidad, en fin, que no haya una traba para que los alumnos y las personas se puedan mover, ¿no? Es fundamental la formación de redes, no se concibe el conocimiento hoy por hoy en el aislado. Si no podemos hacer una interacción con especialistas que hablen de las diversas temáticas, ¿cómo nos vamos a enterar más allá de lo que están pensando los especialistas? Siguiente, el intercambio de buenas prácticas. Lo que nos ha servido a nosotros, con mucho gusto podemos platicarlo, y entonces ese intercambio y las buenas prácticas de ustedes pues nos van a contribuir muchísimo a lo que nosotros estamos haciendo. Otra estrategia es el financiamiento. Bueno, se habla de que evidentemente tiene que haber un financiamiento plurianual presupuestario. ¿Qué quiere decir? Tiene que haber dinero para la educación. No se puede hablar de dar un presupuesto al semestre que luego no es suficiente, que luego no alcanza, porque además no se puede planificar tan precisamente a cuántos congresos, a cuántos eventos y cuántas eventualidades pueden pasar en un semestre que tienen que ser pagadas por el Estado. O sea, no se puede, ¿no? Una situación financiera también es esta construcción de un sistema de retiro para los profesores. Es decir, los profesores tienen que tener un monto suficiente de su retiro, pero además tienen que tener un seguro de gastos médicos, porque todo es la edad en donde las personas van a tener mayores necesidades de tipo médicas. Procesos de cambio generacional sin pérdida de intelectuales valiosos. Es decir, si nosotros tenemos profesores y médicos, continuar con ellos en las academias, que no se vayan, sino que permanezcan y que en un momento determinado pues ellos puedan contribuir al desarrollo de ese conocimiento. Y otra de las estrategias es la transparencia. La transparencia no es otra cosa más que el uso eficiente de los recursos que nos está dando a nosotros que somos universidades públicas, la nación. Es decir, que tenemos que vincular todos los resultados que tenemos, todos los resultados, al impacto que estamos generando como institución en nuestra región y en México. Bien, dicho esto, ¿qué dice el informe
de cómo va la vida con respecto a México. Este informe es, pues bueno, es de la OCDE. Dice que en México de 1 a 7 niños viven en pobreza, pero además dice que hay un 10% de hogares en México que no trabajan. Entonces, ¿dónde están los ingresos para estas familias y qué están haciendo los niños que viven en esos hogares? No están en las escuelas, seguramente están trabajando. Pero además dice que en las escuelas hay menos compañerismo en las clases y que esto está generando un incremento de bullying en las escuelas. Claro, cuando el niño no lleva el mismo celular que los demás, la misma ropa que los demás, pues es obvio que se siente diferente, excluido, y es obvio que hay una competencia por tener hasta la última tecnología, y bueno, pues si no la tienes, difícilmente pues te vas a sentir parte también de estos jóvenes. Esto es lo que dice la OCDE al respecto. Para finalizar, bueno, pues, ¿qué dice Bernardo Chrysler sobre qué ha causado todo este tipo de cuestiones? Él propone que lo que tenemos que hacer es ajustar las políticas para lograr la igualdad. Él habla de que hay un 59% de población mundial en pobreza. Lo podemos también poner en tela de juicio, también podemos buscar otros autores. No todo es desalentador, porque bueno, hay buenas noticias, ¿no? En 2015 lo que tenemos es que la ciencia y tecnología ha evolucionado y ha solucionado una serie de necesidades muy importantes. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de las impresoras 3D. Las impresoras 3D lo que hacen es producir hasta órganos vitales para alargar la vida de la gente, ¿no? Entonces, es un avance muy interesante. Sin embargo, bueno, los datos son desalentadores, ¿no? 3 millones de personas viven en pobreza, 800 millones viven en hambre extrema. Estos datos ustedes los pueden corroborar también o quizás puedan ser diferentes. 18.000 niños mueren por día y además hay personas que viven en condición miserable y obviamente viven en una situación de exclusión social, ¿no? Bien, por otro lado, el asunto es que pues hay un 1% de ricos en el mundo, simplemente son 86, ¿no? Estos ricos, producen lo que este autor denomina desigualdad pornográfica, que me parece un concepto muy interesante. ¿Por qué? Porque hay una concentración de poder y riqueza, y esa concentración de poder y riqueza de estas gentes lo que está generando es amortizar la desigualdad y el poder. Entonces, pues obviamente, bueno, el asunto es que los ricos se hacen más ricos y que los ricos están incursionando en algo muy interesante, no todos los ricos, ¿no? Porque Bill Gates ha hecho diferentes cosas muy interesantes. Hacen todo en política para lograr poder. Ellos han o contribuyen al mundo político para que las cosas sigan como están, ¿no? Ellos son personas que obviamente pues tienen una acumulación de poder muy grande, hacen financiamiento a políticos, ¿no? Para lograr, ¿qué cosa? Bueno, pues una de las cosas que identificamos es que desde 1920 la legislación de las multinacionales no ha cambiado para nada, ¿no? Entonces, ¿qué hay con las multinacionales? Las multinacionales son todas estas empresas que están por todos lados, que las vemos florecer y que utilizan lo que Chrysler llama una contabilidad creativa. Y la contabilidad creativa no es otra cosa más que ellos, los impuestos, los declaran bancos que son internacionales y solamente pagan impuestos como un 3%. Ellos se pueden instalar aquí o se pueden instalar en México y les pagan nada, y pagan un 3% de impuestos, ¿no? Es decir, no pagan impuestos. Aquí hay un reportaje muy interesante del Wall Street Journal que habla y lo titula Demencia. Está hablando de esta contabilidad creativa y cómo se está desarrollando en el mundo. Bueno, ¿quiénes pagan la cuenta de esto? De esto que no pagan ellos? Pues bueno, las clases medias. Las clases medias están pagando los impuestos y están financiando a los ricos en función de esta situación que estamos viviendo. Bien, hay una situación interesante.
de pronto piensa que dice que los objetivos del desarrollo sirvieron mucho como para hacer cierta conciencia de lo que estaba pasando en el mundo y hacer cierta presión, pero hasta ahí llegar. Habla ahora de que existe ahora un proyecto que se llama Metas de Desarrollo Sostenible al 2030. Estas metas de desarrollo sostenible por primera vez son 17 puntos, pero por primera vez se habla, 1, de reducir la desigualdad, 2, de eliminar la pobreza extrema, 3, de abatir la discriminación de género y la violencia contra la mujer, entre otras, ¿no? Pero por primera vez. Y bueno, no todo es desalentador. El asunto fundamental que plantea este autor es que tenemos que vivir en una sociedad con derechos para que las cosas entonces caminen de otra manera. Él pone como ejemplos los países nórdicos. En los países nórdicos hay lugares donde ya no hay cárceles, se han cerrado las cárceles. ¿Y cuál es el asunto fundamental? Es la educación que se les da a las personas, y habla de que el punto central es la ética. Tenemos que actuar con ética. Él también da un ejemplo muy interesante de Lula da Silva, de Brasil, que él sacó a 400 millones de brasileños de la pobreza solo en 4 años, ¿no?, de su gestión. ¿Y cómo lo logró? Bueno, pues este señor es un hombre pobre, venía de la pobreza. A él lo abandonó su papá, le dan 6 hermanos más, y él dice que aplicaba el principio que aplicaba la mamá. Y el principio que aplicaba la mamá era que se le daba de comer al más débil de la familia. Y entonces este principio él lo aplicó en su gobierno sin tener mayor conocimiento, mayor ciencia. Él hizo lo que tenía que hacer. Hablemos también de otro ejemplo de la revolución de la dignidad en Guatemala, ¿no? O sea, también hay una serie de cambios muy interesantes. Para finalizar, este autor nos menciona que sí hay posibilidades en esta globalidad, y la posibilidad fundamental es que tenemos que contener la avaricia y la codicia, y que tenemos que ir a un desarrollo ético y educar con ética a los jóvenes. Y entonces yo creo que los que nos dedicamos al mundo educativo tendríamos que estar un poco más centrados en esto. Esa es toda mi intervención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María, por la intervención, Juan Benito y Coralia. Si os parece, procedemos ahora al turno de preguntas y reflexiones. ¿No hay preguntas? ¿Me desanima? Yo quiero ser un poco abogado del diablo, ¿no? No, quiero decir que a veces se cita continuamente en los foros de la educación para el desarrollo Freire, ¿no? Y yo creo que nos olvidamos una cuestión, que Freire cuestionaba la escuela, planteaba que no se podía hacer una educación liberadora dentro del marco formal de la escuela. Y por ahí iba yo un poco, ¿no? Cuando hoy se dice por el tema de la utilidad, o sea, los estudios, la escuela como utilidad, pues no sé, en México que se preguntaba María dónde estaban muchos de los niños, yo vi algunos de ellos, pues igual la educación liberadora y la educación que sirve para algo, pues sería, no sé, enseñarles a montar Kalashnikov y a manejarlos, ¿no? Porque, claro, ver a chavales de 3, 4 años acarreando y haciendo ladrillos para conseguir prácticamente lo que no llega para comer al día, realmente cuando uno se plantea, yo cuando el ministro aquí de Educación plantea eso, que para qué sirve la educación, para qué sirve la filosofía, para qué sirve tal, pues digo, claro, realmente tienes razón, lo que tenemos que estar enseñando a la gente es a montar armas, ¿no? Que sí es algo útil, ¿no? Es la utilidad. Y esa educación liberadora, claro, cuando se plantea, perdemos la perspectiva. En España la educación fue introducida precisamente para conseguir que la gente aceptase las leyes y pagara los impuestos. O sea, la educación
es dominadora, es homogeneizadora. La escuela. La escuela, sí, la escuela. Y luego también tenemos una manera muy heterogénea de hablar de escuela, de educación, ¿no? Y claro, cuando dicen, bueno, pues estas escuelas islámicas, ¿no? Claro, si eso es educación, yo prefiero que no la haya. En la mayor parte de los indicadores de América Latina, pues dan que el 90% de los niños están escolarizados. Yo he estado en algunas escuelas, para eso valen más que están jugando, que estén por ahí, por la calle, que encima van a aprender algo más, porque viendo la formación del profesorado, o sea, viendo el nivel de formación que tiene el profesorado y viendo las condiciones en donde están, pues casi a lo mejor que correrán por los prados, ¿no? Entonces, claro, y por ejemplo todavía en países desarrollados como España, pues todavía hay muchos programas para discutir qué es educación, ¿no? Hay gente que mantiene que algunas cosas que llevan temas confesionales, que son educación, incluso que es buena, he escuchado yo el tema, ¿no? O sea, que hay gente, pues eso, pues que los jesuitas, que no sé quién, que dan educación, ¿no? Claro, la darán, ¿no? Y los islámicos y los de... Pero el problema es que no estamos nunca hablando de lo mismo. Y yo creo que habría que intentar hacer una poda desde el desarrollo, porque ayer, por ejemplo, en algunas de las experiencias y tal, se hablaba del tema crítico, del tema de metodologías, etcétera, ¿no? Yo creo que quizá sería un reto el empezar a desbrozar esto, ¿no? Porque yo creo que es absolutamente equívoco, ¿no? Yo por ejemplo, doy clase a un instituto, es la 8ª reforma educativa en la que estamos, y la mayor parte, yo creo que nadie sabe cómo está el sistema educativo, pero la mayor parte de las asignaturas que hay no solo no tienen nada que ver con la educación, no se sabe muy bien qué da, fundamentalmente juegan y se conectan a internet. Yo ahora que me ha tocado llevar el área de nuevas tecnologías, por lo que está instalado en las aulas de internet, ya sé encima a qué se dedican, ¿no? Que es al tema de juegos. Y por otra parte, la mayor parte del profesorado en España que se dedica a esas cosas no está formada, porque claro, son titulaciones estrambóticas, por ejemplo, tecnólogos, ¿no? Claro, ¿qué universidad licencia en tecnólogos, ¿no? Luego averiguas y son, pues, sabe Dios, ¿no? Biólogos, químicos, etcétera, ¿no? Pero no tecnólogos. De hecho, bueno, ahora vamos a ver todas las cosas de como les da la gana, O sea, estamos volviendo en España, digo, estoy haciendo referencia con España a lo que ocurre en otros países, ¿no? Porque cuando nos dan esos temas de los indicadores, nos están mintiendo. O sea, no están diciendo absolutamente nada. O sea, decir que el 95% de los niños está escolarizado, si es tenerlos metidos en cubículos, pues no es estar escolarizado, ¿no? Es como en España, el que estén metidos entre 4 muros, ¿no? Y que tengamos índices por encima del 25% de fracaso escolar, ¿no? Que ahí salga, a mí me parece esto como patético, ¿no? O sea, aquí hemos visto una niña que está llorando porque no puede ir a la escuela, y aquí lloran porque está en la escuela. Entonces, no sé, tendríamos que darle una vuelta conceptual a todas estas cosas e intentar centrar conceptos, porque si no, yo creo que estamos hablando claro, de una cosa tan amplia que no vamos a ningún sitio, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que planteaba Cora, que a mí me parece muy significativo, ¿no? Hay una generación que con la revolución pudisteis acceder a los máximos niveles sociales, y hoy hay una generación que parte de eso, que no ha tenido que luchar por nada, que se lo dan, y no solo no quiere llegar a los más altos, sino que quiere pasar totalmente del sistema y de todo, ¿no? O sea, que para ellos es más importante, pues no sé, limpiar zapatos, porque tiene mayor estatus social igual hoy en día con eso, que... ¿Alguna pregunta más tenéis?
secundaria, preparación. Con lo que comentaba Román, nosotros hace 15 días tuvimos un curso de educación para el desarrollo para profesores que colaboró la Agencia Asturiana de Cooperación y que, bueno, hay alumnos aquí de pedagogía que estuvieron también en el curso, y comentaba yo un poco una cierta incertidumbre que tenía, saber si ellos me pueden ayudar sobre el concepto en sí de educación para el desarrollo. ¿Qué es educación para el desarrollo? Educación para el desarrollo es toda la educación transversal, es educación para el desarrollo o no, educación intercultural, educación para la ciudadanía, educación medioambiental, educación para igualdad de género, todo eso es educación para el desarrollo o sea, engloba todo o no, educación para el desarrollo es otra cosa, o educación para el desarrollo alude más al cómo de la educación que al qué, es decir, a la forma, aquella metodología que, bueno, que está un poco orientada a conseguir esa ciudadanía crítica, comprometida socialmente. ¿Qué es educación para el desarrollo? Pues ¿Todo eso o nada? Pues que a veces se solapan, hablamos de temas transversales y todo eso es educación para el desarrollo. Entonces, ¿dónde empieza la educación para el desarrollo? ¿Dónde acaba? ¿O es que no acaba nunca? Pues yo diría primero que estamos entendiendo por educación y después que estamos entendiendo como desarrollo para poder definir, y después nos pasaría como el ejercicio que nos puso Santos Vélez. Todos tenemos una idea diferente de lo que es una silla, nunca llegaríamos a un único concepto. Porque quizá le diría que, por ejemplo, al menos al alumnado de educación social, en los primeros días, por decir primero, yo le insisto, desde el punto de vista, que al menos en la educación social es nada de ese inocente ingenuo de entrar en el ser. Parece que es sorprendente, pero lo que no. Y le pongo un ejemplo mucho más sencillo, quizá, y hacemos la experiencia. Casi siempre hemos jugado a los juegos competitivos, que pocas veces en educación, desde la escuela o en la facultad de educación, hemos favorecido procesos o juegos cooperativos o no competitivos. Y le hacemos un ejemplo concreto. Jugamos al juego de las sillas. Todos hemos jugado al juego de las sillas. Hay una silla menos de personas, en cada turno nos sentamos en la silla que reste. Siempre queda una persona eliminada. En el juego de las sillas solidarias, como es un juego no competitivo, sobran los objetos, pero no sobran las personas. Por lo tanto, podemos seguir jugando a las personas. Si quita en cada turno una silla, seguimos jugando todos. Sea cual sea nuestra condición o circunstancia, discapacidad, lo que sea, podemos seguir jugando. No sobran las personas, sobran los objetos. Qué pocas veces hemos hecho el juego de la silla. Es el mismo. Solo cambia una coma, que es que sobran los objetos, no son las personas. Nada es inocente, ingenuo, militar y así. ¿Alguna cuestión más? Bueno, como ahora tenemos un descanso, voy a aprovechar para hacer publicidad de una exposición que tenemos ahí, que estoy viendo que poca gente está visitando, y voy a presentaros un poco, bueno, en qué consiste el proyecto, etc. A la salida a mano izquierda veréis que tenemos unos paneles con una exposición que se llama Los Pasos con Causa. Esta exposición está organizada por el Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación y está financiada por la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, el Ayuntamiento de Oviedo y el Ayuntamiento de Gijón. Se trata de una exposición que conmemora días internacionales, es decir, cada mes hay varios días internacionales, el Día de la Pobreza, el Día de la Violencia de Género, etcétera, etcétera, y bueno, pues nosotros hacemos un homenaje, digamos, a ese día. Consta de un panel con una fotografía que refleja un poco lo que queremos transmitir con el Día Internacional en sí. Hay una frase célebre y luego va acompañada de unos folletos que, bueno, pues tienen también la fotografía, la frase célebre y detrás, bueno, pues cifras y un poco de información sobre el Día Internacional. Os comento esto porque hablaba un poco María de la situación que hay ahora en México con relación a la educación, y yo os voy a leer algunas de las cifras que hemos puesto actualizadas del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza.
en España, para que veáis que también la situación de España es dramática. En España la población en riesgo de pobreza o exclusión social crece hasta el 29%, es decir, casi 13,5 millones de personas están en el umbral de la pobreza. 1 de cada 3 niños en España vive en situación de pobreza y España es segunda en el ranking de pobreza infantil, después de Rumanía. Bueno, pues nada, ahora como tenemos un descanso hasta las 7:30, os invitamos a que visitéis la exposición, a que cogéis los folletos, lo que hay, los compartáis, y os decimos que bueno, esta exposición va a estar en la Facultad de Filosofía desde el mes de septiembre, que comenzó, hasta el mes de julio del 2020.